Segundo capítulo, la promesa de Hermione. No sabía cuánto tiempo había llorado en su habitación. A pesar de ver constantemente el reloj, parecía que las horas se alargaban más de la cuenta, contemplando que aún faltaban demasiadas para su regreso al colegio de magia. Apretaba con demasiada fuerza aquella almohada que desde niña había tenido sirviéndole como confidente, aliada, amiga y sobre todo como paño de lágrimas ante un amor que no se había consumado. Las 7 de la tarde marcaba ese objeto con manecillas. «Una hora más», decía en susurro al escuchar el repicar de la campanilla del artefacto que se encontraba en ese buró de junco pintado de blanco con motivos azules. Se cansó de estar en esa posición, optando por hacer algo que seguramente la reconfortaría, distrayéndola de aquellos pensamientos pesimistas acompañados de la decepción que rondaban en su cabeza. Se levantó para tomar uno de sus libros de pociones que ordenados adecuadamente se encontraba en el mueble. Tomaba el último de su lado derecho, notándose el título Pociones avanzadas de quinto curso. A decir verdad, le restaba importancia el nivel del mismo, atrayéndola hacia sí con la misma suavidad, pues los libros eran tratados como reliquias, representando no solo la enseñanza adquirida, sino una vivencia distinta durante su estancia en el colegio. Su cabello castaño rizado le estorbaba un poco debido al movimiento con su almohada, por lo que tuvo que hacerse una coleta para que no le impidiera la lectura. Abrió la ventana. Por fortuna aquella tormenta había cesado completamente, dejando un aire fresco, limpio y relajante, acompañado de un cielo estrellado por la hora que había marcado el reloj. Se sentó en el borde acoginado, flexionando una pierna para apoyar el manuscrito y leerlo. Seguido a esto, hojeaba sin sentido alguno las páginas tratando de concentrarse en una sola, pero le era imposible el tener su mente tan enmarañada como su cabello castaño al comenzar sus estudios en el colegio. Fue entonces que un título acaparaba su atención de tal manera que fijaba sus ojos caramelo en la letra itálica que claramente mencionaba filtro de amor. Sonriendo y rodando los ojos, decidió apoyar su dedo índice para poder saber los ingredientes que eran lo más parecidos al de la poción Felix Felixis. Encontraba irónicas muchas de las cosas que habían pasado por ese curso desde que los hermanos Weasley decidieron abandonar sus estudios mágicos para dedicarse al rubro empresarial, comerciando con los denominados sortilegios. Recordó la ocasión que había visitado el lugar, encontrándose con un estante que emanaba corazones en forma de burbuja que se rompían al llegar a una altura considerable. No le prestaba en ese momento la atención debida hasta que Ginny le contaba algo demasiado íntimo y personal cuando se encontraban en ese sitio eligiendo o tan solo revolviendo las pociones de color rosado. «Aún sigo enamorada de él», la pelirroja declaraba sin mirarla, haciendo que la castaña fijara sus ojos miel en sus manos. No comprendía que después de haber terminado con Cho, su amigo Harry sintiera algo por ella, por lo que la probabilidad de que le hiciera caso era meramente nula. Hermione apoyaba con más fuerza su dedo en la página del libro, recordando como si fuese ayer aquella declaración que su amiga le había hecho, pensando que en aquella también sentía algo fuerte. Y a pesar de haber estado con su hermano casi un año seguido, no pudo olvidar que su verdadero amor era otro, un imposible, alguien que simplemente la vería no como mujer, sino como su confidente, su conciencia, su paño de lágrimas que en cada noche lo calmaba de las pesadillas. Suspiraba al aire, buscando las respuestas en todo aquello que rondaba en su cabeza, tratando de buscar lo más posible desmenuzarlas, pero simplemente era descabellado en todos los sentidos. Ese amor era prohibido. Desde siempre lo había sido, por los altibajos y obstáculos que se presentaban en el colegio, no dando cabida a una posibilidad de intentarlo siquiera. Siempre se encerraba en la biblioteca para poder mitigar ese deseo ferviente de poder gritar los 4 vientos sus sentimientos, para así liberarse de esa carga que por varios años se había tenido ocultando su realidad, acorazando su alma para no claudicar y fungir adecuadamente el papel de amiga, de hermana incondicional, que sacaba de apuros al trío de oro, sencillamente una responsabilidad que no permitía la más mínima distracción. Optó por cerrar el libro de pociones, evitando recordar aquellos sucesos de quinto año que reafirmaron el hecho de que ese amor estaba condenado a la nada, a reducirse en cenizas, elevándose al viento, llegando a manos de quien lo había creado, de Dios mismo. Un amor no confesado puede ser hermoso, leal, incondicional, pero cuando éste llega a niveles inaguantables, estalla como tratándose de una olla de presión o un volcán haciendo erupción, orillando a quien lo tiene a cometer actos viscerales y atroces. Hermione no deseaba que aquella amistad que se había forjado con los años, con las vivencias, con las dificultades, se viera empañada por un sentimiento de una sola persona, de ella misma.
¿Por qué fue precisamente de ti?, se preguntaba una y otra vez contemplando las estrellas que dispersas en el firmamento quedaban como resultado de una tormenta implacable que se había dado cita en la ciudad de Londres. Habían pasado 6 meses exactamente desde que tuvo lugar la guerra mágica en el colegio Hogwarts, dejando como resultado varias lágrimas lloradas, un colegio incompleto del cual menos de la mitad del estudiantado habían perecido por la resistencia o por la lucha directa contra los mortífagos, gigantes, hombres lobo, arañas gigantes, dementores y uno que otro asesino a sueldo contratado por Voldemort para acrecentar su ejército, dándole una victoria que a final de cuentas no había tenido. Recordó en ese momento la primera vez que había puesto sus ojos en el chico menos indicado. Se arrepentía no por lo que su corazón había elegido como su dueño, sino por aquella lucha que estaba por venir entre la amistad y el amor, dos cosas que no deben mezclarse una con la otra, ya que cuando se tiene que dejar una sola, la otra por ende debe de ser destruida o desaparecer de la faz de la tierra sin dejar indicio o rastro de que alguna vez estuvo ahí. Aquel cuarto curso y el baile de Navidad fue el momento preciso en el que se consideraba como aquella metáfora que la profesora McGonagall había mencionado días antes de la celebración. En toda mujer hay una gacela esperando emerger. La castaña soltaba una risita recordando esas palabras que en ese entonces consideraba trivialidades. Tras esa frase todas las chicas preparaban sus mejores galas y recordaban lo mucho que ansiaba que esa persona especial para ella, aunque fuera como último recurso, la invitara para ser su pareja en el baile. Esa petición jamás llegó, a pesar de haber sido invitada por varios de sus compañeros, como Seamus Finnegan, Dean Thomas o incluso el mismísimo Neville Longbottom. Se lo habían propuesto mientras ella se disculpaba como podía, argumentando que alguien más la había invitado. No obstante, ella esperaba que precisamente él se lo dijera. Sin embargo, le había llegado la noticia de que por desesperación de no tener a la que quería, había elegido una de las hermanas Patil. Fue en ese momento en el que había decidido recluirse lo más posible en el santuario, que también la conocía como si se tratara de una segunda madre, la amiga más culta y callada con la que contaba, la biblioteca. Leía toda clase de escritos complejos, pociones avanzadas, transformaciones encaminadas a la ingeniería y algunos que se habían escapado de la sección prohibida para poder dejarse de deberes, imponiéndose unas largas horas de estudio y no pensar en ese tonto baile lleno de gente cursi que seguramente llegarían ebrios, olvidando la euforia del campeonato de los Tres Magos. En su mente aún estaba la primera vez que lo conoció, un chico corpulento de anchos hombros y mirada penetrante, acento búlgaro que daban el toque final a esa barba perfectamente rasurada con sonrisa pulcramente perfecta. Víctor Krum había comenzado a asistir a la biblioteca con el pretexto de encontrar un libro de Quidditch para perfeccionar sus técnicas en el campo de juego, cosa que Hermione encontraba sumamente gracioso, indicándole que en ningún lugar había un libro que hablara de dichos trucos. Quizá pudieras encontrar algo relacionado con el deporte a través de los años o proezas o jugadores que han hecho historia como el ahora fracasado Ludo Bagman. No me preguntes cómo lo sé, pero digamos que soy una guía viviente en este lugar, comentaba entre risas, provocando otra igual en aquel chico tan famoso del deporte de escobas perteneciente al equipo de los irlandeses. Siempre es bueno conocer a alguien que conozca la historia del Quidditch. Cada vez que hablaba un grupo de chicas, con hormonas alborotadas lo contemplaba por el marco de la entrada de la biblioteca entre gritos y suspiros. Hermione la señalaba con la pluma que sostenía en la mano derecha para indicarle que no estaba solo. No me digas, irás con todas ellas al baile de Navidad. Bueno, me imagino que eres de los chicos que se puede dar el lujo de elegir con quién ir. La castaña se despedía con un ligero movimiento de manos para dirigirse a su torre cuando sintió que el chico musculoso le tomaba la muñeca con suavidad. Ella simplemente le devolvió una sonrisa condescendiente mencionándole que los libros de Quidditch se encontraban en el tercer librero de derecha a izquierda. ¿Me harías el honor de acompañarme al baile de Navidad, Hermione Granger? En primera instancia, la chica de ojos color caramelo se preguntaba cómo era posible que conociera tan abiertamente su nombre sin antes habérselo dicho siquiera. Por otro lado, le parecía excitante declararse de ganadora ante todas aquellas chicas que suspiraban por el tan codiciado búlgaro, pues siempre la habían tenido en el pobre concepto de mojigata. Acompañarte será un placer, Víctor. Pasa por mí mañana a las 8. El chico asentía en forma de reverencia, dejando ir a la castaña atravesando el muro grueso de chicas, ahora derrotadas con una sonrisa de oreja a oreja.
A partir de ese baile recordaba de la misma manera aquellos ojos con los que estaba enamorada desde hacía mucho tiempo, miradas que no eran para ella, besos que no se poseían en sus labios para poder hacerlos felices, un amor que no será suyo por esa promesa llamada amistad incondicional, al que había de respetar aún en contra del sentir de su corazón. La castaña seguía contemplando la noche estrellada, esperando poder conciliar el sueño y olvidar, aunque sea en esos instantes, aquel amor que le era negado. Quizá las horas dormidas le hicieran transportarse a otro mundo donde no existiera aquel hombre que le pone los nervios de punta y sus sentidos alertas en cualquier deseo que tuviera. Decidió entonces bajar a la cocina por un vaso de leche para ayudarse a apaciguar el insomnio provocado por el océano de problemas que en su cabeza se hacían cita como una fiesta alocada de fraternidad universitaria. Tenía puesto un short diminuto mostrando unas piernas torneadas y alargadas a causa del desarrollo en las hormonas en las que el tiempo se había encargado de cincelar, reafirmando su cambio de niña a mujer. Una chica como cualquier otra con la espera de encontrar ese amor duradero, ese príncipe sin corona que a pesar de no llegar en un corcel, por lo menos estaría debajo de su ventana para poder llevarla a un mundo jamás imaginado. A los casi 18 años cualquier mujer ansía con ese tan ya trillado y famoso príncipe de cuentos se materializara para poder vivir el amor más intenso, un idilio peligroso en el que se entregara no solo el corazón. Se detuvo en la recámara de sus padres, quienes se encontraban completamente dormidos, señal que habían transcurrido unas 3 o 4 horas en las que ya se había sumergido al océano de recuerdos con tan solo abrir un libro de pociones. No cabe duda que la mente puede llevar al ser humano al viaje más largo, aletargando el cuerpo, ignorando a ese tan cruel enemigo llamado tiempo, aquel que sin piedad roba en ocasiones lo más importante del ser humano sin que éste se dé cuenta. Jack y Jane Granger habían aceptado que Hermione, su única hija, tuviera cualidades y aptitudes de bruja. A pesar de esa realidad, la habían apoyado hasta las últimas consecuencias, ignorando que todo ese tiempo se había visto envuelta en una guerra en la que casi pudo haber perdido la vida a manos de una vieja loca llamada Bellatrix Lestrange. Sonrió recargándose en el marco de la puerta, contemplándolos por unos instantes más, y agradeciendo a la vida encontrarse a salvo para poder valorarlos más. Si les había quitado la memoria respecto a su existencia, era por una cosa, por esa misma que el ser humano da sin esperar nada a cambio, la muestra y sacrificio más grande que se puede hacer por el solo hecho de ver una sonrisa en el ser amado. Los mechones castaños y rizados caían por sus hombros mientras jugaba con ellos, sonriendo como una niña loca al ver a sus padres descansando en esa cama matrimonial que desde que tenía uso de razón invadía a causa del monstruo del armario. Sentía de nuevo esa necesidad de sentirse segura, protegida, encerrada en esa cajita de cristal que los padres saben tener para encerrar a los hijos y evitarles los dolores del mundo. La nostalgia y los nervios por el día siguiente aún invadían su ser a pesar de ahora pintar como un año tranquilo en el colegio. No seas inmadura, Hermione, concluía dirigiéndose de nuevo a las escaleras para por fin llegar a su habitación y descansar un poco, ya que el día siguiente debía estar despierta a primera hora para poder acudir a la estación de Londres. Escalón por escalón subía lentamente sosteniendo el vaso con leche que se había servido en la cocina, enumerando las cosas que haría una vez llegando al colegio. La profesora McGonagall le había anunciado por lechuza al principio de las vacaciones tan largas que sería uno de los premios anuales del colegio, cosa que le agradaba, haciéndola sentir más segura y tranquila al no tener que convivir a diario con ese amor imposible. Aún no sabía quiénes más estarían compartiendo la torre especial, y por ende le restaba importancia ese hecho. Lo que más le interesaba era alejarse de esos ojos de los que se había enamorado casi desde niña. Llegaba a su habitación colocando el vaso en el buró cerca del reloj que ahora marcaba las 10 en punto, observando que algo picoteaba en el cristal de su ventana. Se sobresaltó un poco, ya que no conocía nada o nada que pudiera a nadie o a nada que pudiera producir tal ruido en todos los años que llevaba viviendo en los suburbios de aquella ciudad. Una lechuza más blanca que la nieve se postraba en el alféizar, sosteniendo en su pico una carta dirigida a ella. La castaña arqueaba sus cejas dirigiéndose lentamente hacia donde se encontraba el ave, tomando el papel sellado entre sus manos y escuchando un pequeño aleteo para confirmar la recepción satisfactoria de la misma. La chica de ojos color miel se sentaba desdoblando el papel para contemplar la caligrafía tan irregular que se encontraba plasmada. Sus ojos se entreabrieron más de la cuenta al observar el remitente, llevándose una leve sorpresa, no esperando que precisamente él fuera quien hubiese evitado
el contacto, pues envió solamente un mensaje a esas alturas, no después de lo que se había hablado antes y en días anteriores. Querida Hermione, como verás, no soy muy bueno con las palabras y mucho menos con los actos. Es por eso que envío esta carta, para decir que quizás soy un imbécil por no darme cuenta de lo que albergas en tu corazón hacia mí. No necesitaste decirme nada, pues yo mismo he sido testigo de todas y cada una de las señales que existían, que por ceguera misma y la amenaza de Voldemort me impedían ver lo que en realidad yo había sentido en cuanto al corazón se refiere. Soy feliz con Ginny, te confieso que he estado enamorado de ella desde lo ocurrido en la Cámara de los Secretos. Pero ahora llegas tú en mi vida, no de la forma en la que te he visto este tiempo, no entiendo por qué es diferente y no puedo verte como antes. Quizá ahora me encuentre más confundido que de costumbre, me es difícil convivir con Ron a causa de que él sigue enamorado de ti, y a pesar de que él solo te ve como una amiga. Lo mejor será que nos alejemos un tiempo, pues no estoy preparado aún para poder elegir en el corazón. Solo te digo que ahora más que nunca no me eres indiferente. Si preguntas lo que siento por ti, es difícil decirlo. Algo está pasando, pero debo de respetar lo que tengo con Ginny, y no confundir un sentimiento que quizá no se trate de amor. Perdóname por esta decisión y el dolor que te causa en el alma, pero considero mejor para ti que guardemos un poco de distancia hasta no saber lo que realmente existe en el corazón, evitando guiarnos por impulsos que puedan destruir aún más a más de una persona. Te quiero, no sé si estoy enamorado también, no lo sé, solo sé que el pensar en ti me hace latir mi corazón sabiendo que está mal. Yo debo de respetar con quien estoy y debo de guardarle fidelidad. Con cariño, Harry. Postdata, felicidades por el nombramiento de premio anual. La castaña dejaba caer un par de lágrimas gruesas que se dispersaban en la carta, dejando que la tinta que aún se encontraba fresca corriera por el contacto de la sal con ella. La arrugaba un poco, echando su cabeza hacia atrás, sintiéndose la villana, la traidora, la mala del cuento. Cerraba sus ojos ahora llenos de dolor por la noticia que había llegado a sus manos, prefiriendo que ese amor que había sentido se quedara solo en ella misma. Pero desafortunadamente una confusión también estaba de por medio, así como la integridad de su mejor amiga, por quien había decidido callar esa confesión hasta tragársela completamente para no dejar indicio de que alguna vez había existido. La opresión en su pecho a causa de la angustia y la incertidumbre le quitaban más el sueño, pues no sabía lo que le deparaba el destino durante 12 meses que faltaban para finalizar el ciclo escolar, deseando postergar su ingreso hasta que realmente se sintiera preparada para enfrentar la situación y poder ver a esos ojos llenos de desesperanza a quien consideraba su mejor amigo y a pesar del sentimiento que se había metido entre ellos. Por otro lado, quería mucho a Ginny, su confidente, la chica con la cual se identificaba, ayudándola a sacar su lado agresivo frente a la vida, contando con la que la suya propia no era exactamente una enteramente normal. Apodos como la come libros, la insufrible sabelotodo, la rata de biblioteca, la simplona, incluso la muy mentada sangre sucia, no eran términos con los que pudiese lidiar todos los días sin sentirse mal, por no hacer nada y cambiar ese entorno. Observaba el baúl perfectamente cerrado donde Crookshanks estaba echado apaciblemente envidiando el sueño de aquella mascota que debía ser mucho más tranquilo que el suyo propio. Miraba la manera en la que la panza del felino se hinchaba y desinflaba conforme a su respiración, en señal de un descanso reparador que estaba teniendo, deseando ser por lo menos en unas horas aquel gato que había elegido para hacer sus prácticas de transformaciones. Debía tomar una decisión, algo contundente que mitigara aquellos días que tenía que pasar en el colegio sin afectar su rendimiento, pues una cosa que tenía clara es que ningún sentimiento, por más fuerte que este fuera, debía interferir en su preparación académica. Así que por el momento solo agradecía a la vida misma ser nombrada premio anual, para así evitar lo más posible el contacto con Ron, con Ginny y con Harry, el amor de su vida por más de 6 años. No hay vidas complicadas, solo seres humanos que se las complican. Concluía en un sollozo, dejando la carta debajo del borde del acoginado para dejar escapar algunas lágrimas con desesperación e impotencia. Sabía perfectamente que ese año no le resultaría sencillo y por consiguiente
El convivio con sus amigos del alma se haría mucho más sofocante a causa del cuadro amoroso que estaba presentándose. Ron había estado enamorado de ella durante mucho tiempo y el día de la confesión fue precisamente cuando se encontraban haciendo la búsqueda de los Horrocrux para destruirlos. Incluso por impulso lo llegó a besar en la cámara de los secretos al momento de destruir la copa de Helga Hufflepuff. Quizá la desesperación de verse debatida entre la vida y la muerte, el hecho de perder a Harry cuando tuvo que enfrentarse a Voldemort, hicieron que sin pensar le diera un beso apasionado al pelirrojo, no midiendo las consecuencias de esto que esto traería para sí misma y para su amistad, que se ha forjado desde la misma manera hacía mucho tiempo. Te hago una promesa, Harry, indicaba con suavidad pero con firmeza en sus palabras. Prometo olvidarte y enterrar ese amor hasta convertirlo en polvo. Hermione cerraba sus ojos, aferrándose a ese objeto como si se tratara de una oración que debía ser aprendida, y presentarla ante el Creador para que le concedieran ese deseo, aquel que ansiaba más que otra cosa en el mundo. Así que se quedó dormida, tan solo esperando el día siguiente para poder, como todos los años, ir a su segunda casa, al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Muy bien, este fue el segundo capítulo, me trabé un poco, perdónenme. Estaba un poco con sueño, pero pues espero que les haya gustado. Esperen el tercer capítulo hablado, redactado también. Y les invito a que lean Estocolmo en Potterfix. Estoy como Forbidden Love para que puedan darles los comentarios y demás cosas. Los quiero mucho, su amigo Tony Durán.